Navarro. A continuación, por el Grupo de Marea, tiene la palabra la que es su portavoz, la señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Buenos días, señor Catalá. Es usted una de las personas que más esperábamos ver ahí sentado. Usted ha sido, de hecho, una de las personas con mayor relación con este accidente. Ha tenido relación con la infraestructura previamente al accidente, un papel crucial en el momento de este y, bueno, las consecuencias del accidente le acompañan a usted aún a día de hoy. Previamente al accidente, mientras usted era secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, ¿utilizó usted en algún momento ese puesto para beneficiar las cuentas del Partido Popular en relación con el AVE Galicia? En absoluto. Porque en una agenda incautada del señor López Madrid en la Operación Púnica se encuentra en un folio escrito a mano, aparece Carlos Contreras Bimac, quieren hueco en el AVE a Galicia, Rafael Catalá, secretario de Estado, llamará para que hiciéramos hueco. Y fíjese qué casualidad que el señor Carlos Contreras está imputado por donar fondos en negro a la Caja B del Partido Popular y que su empresa consiguió un hueco, una adjudicación en el tramo que une Laza y Vilar de Barrio en el AVE a Galicia por valor de 146 millones de euros. ¿Tiene usted algo que decir sobre esto? Sí, le contesto con mucho gusto, aun interpretando que no tiene nada que ver con lo que estamos hoy aquí, pero usted aprovecha su tiempo para hacer las preguntas que usted quiere, aunque no tenga nada que ver con la investigación de un accidente, pero yo, como no quiero dejar pasar esto ni sin contestación, mire, yo no tenía ninguna competencia en la capacidad de decisión de Adif, por lo tanto, malamente podía tener yo ningún interés en abrir huecos a nadie. Si alguien apunta en su agenda alguna cosa diciendo que, fíjese, no, espero que a usted nunca le pasen estas cosas, porque es difícil defenderse de este tipo de acusaciones, que Catalá llamará a quién. ¿Llamó Catalá? ¿A quién y para qué? ¿Y a quién iba a llamar? A la empresa. Pero si el que adjudicaba era Adif, que no tiene, es un absurdo semántico, es un absurdo lógico y es una infamia y una calumnia que no me he metido más a fondo para defenderme de ella porque, bueno, pasó como tantas cosas que se dicen hoy en día. Lamentablemente los que ocupamos posiciones de una cierta responsabilidad, una cierta visibilidad, tenemos que aguantar demasiadas infamias y demasiadas calumnias y esta es una más. Y le digo, solamente por dar datos objetivos. No, piense usted que seguramente tiene una cabeza para entender con lógica estas cosas. Yo no tenía nada que ver con el poder de adjudicación de Adif, no participaba en esas decisiones, por lo tanto, mi capacidad de que a Bimac o a no sé quién le den un contrato era cero. Pero es que fíjese la lógica que tiene, que un empresario dice que le han dicho que yo le voy a llamar, ¿y al empresario para qué? Y le llamé, confirma el señor que yo le llamé. O sea, alguien le ha dicho que te van a llamar para que el empresario, cuando el que adjudica es Adif, es absurdo y tiene unas ciertas dosis de calumnia y el hecho de que usted lo traiga aquí pone de manifiesto pues que pretende ensuciar mi trayectoria profesional y mi buen nombre y no lo puedo consentir como es lógico. Tiene mucho que ver porque nos da, es un indicador de que usted estaba en su puesto pues probablemente más centrado en entender las infraestructuras como un negocio que no como un servicio público. Lo dice usted y es ofensivo, lo dice usted y es ofensivo, entonces le agradecería, si me quiere ofender, que lo diga y que conste en el día de sesiones, porque entonces ya usted ha dicho que yo estaba en mi puesto para entender las infraestructuras como un negocio. Sigo. Muy bien. En el momento del accidente, usted creo que también estaba un poco descentrado. En vez de estar quizás preocupándose por la situación de las víctimas, usted estaba centrado en otras cosas. Y le voy a leer un extracto del libro editado por La Voz de Galicia. Cuando Alaez estaba en pleno proceso de levantamiento de cadáveres, recibe un aviso de la policía. La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, aseguran que tienen una información de primer orden para conocer las causas del accidente y que ambos están muy interesados en que la conozcan. Ustedes aparecieron en las vías del tren mientras se levantaban cadáveres con la grabación de la llamada que hace el maquinista al centro de control de Atocha después del accidente. ¿Nos puede explicar usted esta situación? Mire, la ministra Pastor y yo no aparecimos en las vías, no estuvimos en las vías porque no pintábamos nada en las vías. Estaban ahí los servicios de emergencias, los servicios sanitarios, por lo tanto, por utilizar bien las expresiones. Estuvimos allí en el puesto de mando que se organizó también con el presidente de la Xunta, con el delegado del Gobierno, para intentar, como he dicho al principio, ayudar y contribuir en lo que era más importante en aquel momento, atender a las víctimas, a los familiares y organizar todo el operativo de asistencia. Por lo tanto, a eso nos dedicamos y eso fue lo que hacíamos allí y no estábamos en las vías donde se estaban recuperando los cadáveres en absoluto. ¿Fueron ustedes con el audio del maquinista? ¿Ofrecieron ustedes el audio del maquinista?
A nosotros nos dijeron que había una grabación y dijimos, nosotros no queremos saber nada de estas cuestiones. Si alguien tiene esa información, que se la dé al juez, que es el que está investigando. Eso fue lo que dijimos en aquel momento cuando se decía, en aquel barullo informativo de opiniones, de tensión, un momento dificilísimo, alguien dijo que había habido una llamada y que esa llamada, el maquinista hacía las declaraciones que luego se han conocido. Nosotros dijimos, mire, pues quien tenga esa información, que la traslade a quien ya está investigando, que no es otro que el juez de instrucción de Santiago de Compostela. Ese audio del maquinista que ya hemos escuchado en esta comisión, en la primera parte se escucha cómo reconoce su error, un despiste y su error humano. En la segunda parte del audio es donde explica que no podía depender de un error humano, que ya se lo había advertido el de seguridad, que era muy peligroso y que un día se iban a despistar e iba a pasar el accidente. En la portada del País, a los días siguientes, apareció esta información. El maquinista frenó muy tarde. Tenía que ir a 80 y voy a 190. Dice el conductor en la grabación de la llamada que hizo a emergencias tras el accidente y que está en poder del juez. El audio del maquinista llegó también no solo al juez, sino que llegó a los editoriales, a las diferentes oficinas de prensa. ¿Quién envió esa información? Si tenían usted y la señora Pastor ese audio, ¿enviaron ustedes ese audio? ¿Cómo llegó a la prensa? Nosotros no facilitamos ninguna información a la prensa en absoluto, en absoluto. ¿Y cómo llega esa información interna? Pues me temo que yo no puedo ayudarle mucho a investigar cómo consiguen los medios de comunicación su información. Es un tema que a mí siempre me ha preocupado y me ha interesado mucho. Cómo consiguen los medios de información algunas informaciones y en este caso le aseguro que no tengo ni idea cómo lo consiguieron. Bueno, porque lo vemos a usted muy centrado en los días posteriores en cargar toda la responsabilidad al maquinista. Usted dijo, la tragedia de Compostela parece estar asociada a una infracción de la velocidad. Es decir, usted intentó influir en la causa y en la opinión pública. Conociendo usted lo que sabe ahora, los informes de Europa, que hay nuevos imputados, ¿usted va a pedir perdón al maquinista por cargarle toda la responsabilidad a él en sus declaraciones posteriores al accidente? Yo no creo que hiciese eso que usted dice. Yo no creo que yo cargase la responsabilidad en el maquinista en absoluto. Yo en esas declaraciones que usted ha leído sí dije lo que nos dijeron una vez más los técnicos en aquel momento, que era un asunto asociado con la velocidad, como parece también evidente, que un exceso de velocidad en un determinado punto provocó el descarrilamiento y el trágico accidente, y las muertes y las heridas, etcétera, etcétera. Pero no me parece que eso tenga que ver con ninguna orientación, influencia en la investigación. Yo creo que el juzgado lleva años de investigación. Los órganos técnicos del departamento también han dedicado mucho tiempo a esa investigación. Ustedes lo están haciendo. No me parece que esa declaración que usted ha leído pueda influir absolutamente en nadie cuando hay tanta prueba, tanto testimonio, tanto informe, tanto pericial, tantas horas de tanta gente dedicada a esta investigación. Por lo tanto, no creo en absoluto que mis palabras que usted ha leído hayan generado ninguna influencia en cuanto a la orientación de la investigación. Sus palabras posteriormente al accidente iban en dos líneas. Cargar responsabilidad al maquinista y la otra línea era negar que fuese alta velocidad. Yo le pregunto, ¿tiene usted algún tipo de documentación oficial que pueda demostrar esas declaraciones que usted hacía de que no era alta velocidad? Porque yo tengo información pública de vallas publicitarias, la revista interna de Adif y Renfe, donde dice que es alta velocidad. Tengo los comunicados internos del Ministerio de Fomento, que dicen que es alta velocidad. Tengo incluso el Boletín Oficial del Estado, que dice que es alta velocidad. Por favor, si puede aportar usted algún tipo de documentación que, diga que no es alta velocidad. No tengo yo informes como tal para aportar a esta comisión, pero han tenido ustedes muchas comparecencias que así lo han dicho. Me imagino que deben tener ya bastante con los audios y las grabaciones y las transcripciones de estas comparecencias, cuando expertos como el señor Iñaki Barrón y cuando algún otro les han explicado a ustedes qué significa alta velocidad. Usted lo asocia con un eslogan publicitario. Ellos, que saben algo más que nosotros, lo asocian con un sistema entendido como un conjunto de piezas: el tren, la vía, los sistemas de seguridad, el maquinista y su formación y cualificación, todo ello, y en este caso parece que no concurrían por decisiones técnicas que habían tomado sobre
la velocidad máxima, sobre el sistema de señalización, sobre la utilización de los sistemas embarcados o en vía, de todo esto, que como se puede usted imaginar, yo no soy ningún experto, pero he leído, he estudiado y me ha interesado mucho, parece que los expertos dicen que eso llevaba a la conclusión. Me imagino que los que lo han declarado, si usted lo necesita, pueden hacer un informe, que será un informe sin duda de alta cualificación. Vamos, que usted no tiene ningún tipo de documentación que pueda demostrar lo que usted dice de que no es alta velocidad. Y usted tiene muchos testimonios que lo dicen, los ha tenido aquí, de gente que son prestigiosos, gente que hay mucha gente dentro del Ministerio avalando la teoría oficial, sí. Usted también reconocía abiertamente cuáles eran los motivos de decir que no era alta velocidad. Decía usted en una entrevista: si trasladamos esa idea, estamos haciendo un gravísimo perjuicio a la industria ferroviaria española. Por lo tanto, ustedes tenían que salir en bloque diciendo que no era alta velocidad. Si fuese un accidente de alta velocidad, invalidaría alguna oferta de esas empresas en el futuro. Había un contrato en juego en Brasil que dependía de que la marca alta velocidad, la marca España de alta velocidad, no tuviera un accidente en ese expediente. Y usted, sin pudor, dijo que no era alta velocidad. Mintió. Si le pregunto, ¿usted va a pedir perdón a las víctimas por haber priorizado los intereses de las empresas constructoras antes que la verdad? Es que eso no es verdad en absoluto, señoría. Yo sí declaré que no era un accidente de alta velocidad, fue porque así nos lo informaron los expertos y así se lo han declarado a usted aquí en esta comisión personas de reputación intachable y expertos en el sector ferroviario. Usted puede creerles a ellos o no, no hace falta que me crea a mí, pero a los expertos técnicos que le han explicado a usted qué significa un sistema de alta velocidad y por qué aquel tren, aquella noche fatídica, no funcionaba en régimen de alta velocidad, usted puede hacerles caso o no. Insisto, ya sé que yo no estoy aquí para preguntarle a usted, ni mucho menos, pero yo no acabo de entender qué más da, que fuese alta velocidad o fuese régimen convencional. Lo que quería era un tiempo de trayecto, unos sistemas de seguridad, unas garantías de un buen servicio de calidad y hubo un desgraciadísimo accidente. Pero el empeño en que sea o no sea alta velocidad funcionaba con unos requerimientos, con unas velocidades máximas que conocía el maquinista, con unas características propias del tren y de la vía, y por lo tanto el que se le llame de una manera o se le llame de otra, como bien ha dicho algún compañero también, es una cuestión cuasi terminológica. Lo importante son los estándares de seguridad que operaban y operaban conforme con el sistema ASFA de seguridad, que yo no soy ningún experto, pero es el que funciona en la gran mayoría del sistema ferroviario español y garantiza la seguridad perfectamente. Si se opera bajo el sistema ASFA y se cumplen los requerimientos de ese sistema, la seguridad está garantizada. Por lo tanto, insisto, el debate sobre si era o no era alta velocidad, que yo ya he explicado 20 veces, que cuando un responsable político como un secretario de Estado, el cargo que yo ocupaba, dice algo es porque los técnicos se lo han explicado como se lo han explicado usted reiteradamente en esta comisión. Después de haber dejado sus funciones, pasó a ser ministro de Justicia y ahora mismo, como comentaban antes, es usted asesor dentro del despacho de abogados británico Herbert Smith y que tiene entre sus operaciones más importantes asesorar al consorcio español adjudicatario del tren de alta velocidad en Arabia Saudí, donde está integrado en empresas como Renfe, Adif, Talgo, OHL, entre otras. Y además es que es la firma de abogados que defiende a la aseguradora de Renfe y Adif en el accidente de Angrois. ¿No cree usted que debería dejar ese puesto de trabajo por conflicto de intereses? Mire, yo antes de iniciar cualquier actividad de naturaleza privada he solicitado la autorización preceptiva a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas y he recibido esa autorización de compatibilidad. Por lo tanto, creo que he cumplido estrictamente una ley muy rigurosa, como es la del Estatuto del Alto Cargo y la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, y por lo tanto creo que estoy comportándome conforme a la legislación vigente, que es una legislación extraordinariamente exigente y rigurosa. Por lo tanto, creo que estoy haciendo las cosas como corresponde. No veo por qué. Entonces, cumpliendo la ley, teniendo las autorizaciones preceptivas adecuadas, ¿cuál es el problema que podría tener en ese sentido? Usted cumple la ley. ¿Éticamente usted cree que hay un conflicto de intereses? ¿No se le presenta a usted? Le decía antes al señor Rufián, también me sorprende que ustedes estén asociando mis declaraciones en torno a la alta velocidad en julio del año 13 con mi actividad profesional en enero del año 2019. Bueno, yo no sé muy bien cuál es el fin, si es un fin de desacreditarme personalmente. Usted tenía un cargo de responsabilidad en el momento del accidente como secretario de Infraestructuras. Hace 5 años y medio. Y que usted ahora mismo está
asesorando a una firma que se encarga en concreto de llevar el caso del accidente de Angrois. Pero es que usted, en el que defiende a Renfe y a Adif. Yo entiendo que ustedes tienen un concepto de las incompatibilidades en el sentido de que nadie pueda hacer nada más allá de dedicarse a su actividad puntual que puede hacer, pero es que el régimen de incompatibilidades es el que aprueban las leyes, y en las leyes, que son muy exigentes, las leyes españolas, tienen unos plazos, tienen unos tiempos, y esos tiempos, esos plazos los he cumplido sobradamente. Por lo tanto, no hay ninguna incompatibilidad formal. Ustedes pueden pretender, como creo que están haciendo en esta comparecencia, no sé qué ayuda a la investigación del accidente, por cierto, pero eso ya es una decisión suya, claro, poner de manifiesto si mi actual actividad profesional es o no razonable con el accidente. A mí me parece que es absolutamente incoherente, no tiene nada que ver una cuestión con la otra. Insisto, las actividades que estoy desarrollando en este momento lo hago bajo la autorización expresa de la Oficina de Conflictos de Interés y respetuosas con la legislación, con un marco de incompatibilidades tremendamente exigente y tremendamente duro. Pues evidentemente es importante para esta comisión conocer si alguien se pudo beneficiar incluso de la responsabilidad, en el momento en que tuvo responsabilidades, posteriormente haberse labrado un futuro en la empresa privada a costa de bloquear esta investigación. Porque usted abrió dos grandes puertas. Abrió la puerta del sector privado, donde trabaja usted ahora, pero también abrió la puerta del Ministerio de Justicia. Porque aquí hay que recordarle que usted fue nombrado ministro de Justicia en el momento en que el proceso judicial estaba pasando por un auténtico periplo donde se bloqueaba sistemáticamente la investigación. El juez, cada vez que imputaba a nuevos cargos, la audiencia desimputaba sistemáticamente hasta que se cambia el juez y ese nuevo juez, efectivamente, siguiendo la teoría oficial, solo investiga al maquinista. Cuando Europa envía la carta, el comunicado al Gobierno de que se debe volver a investigar, este juez, que parece que va a volver a investigar, lo mandan a Latinoamérica. O sea, sistemáticamente hay una intervención de lo político sobre lo judicial. Y lo último es que a usted lo nombran ministro de Justicia. ¿Usted cree realmente que había independencia judicial y no cree usted que debería haberse abstenido de ser ministro de Justicia cuando había un proceso judicial abierto sobre el accidente de Angrois y en el que usted había tenido un puesto de responsabilidad política? ¿No cree que usted asumió el ministerio con un claro conflicto de intereses? Bueno, ya veo que además de intentar generar sombras de dudas sobre mi comportamiento ético y legal en este asunto, también está usted dudando de la independencia del Poder Judicial. Yo entiendo que desde su formación política sea eso lo que les interesa, poner en cuestión todas las instituciones, el funcionamiento del Poder Judicial y su independencia. Usted está insinuando que el ministro de Justicia, sea quien sea, es una persona que le dice a la Audiencia Provincial de La Coruña o al Juzgado de Instrucción de Santiago lo que tiene que hacer y, por lo tanto, claro, como tiene algo que ver, pues le presiona al juez o le presiona al fiscal o le presiona... Bueno, es una manera de entender... A lo mejor porque ustedes funcionan así. Mire, yo creo que la independencia ¿Usted no ve ninguna judicial... relación en que hayan tenido que ir hasta Europa, que la Agencia Ferroviaria Europea haya tenido que emitir un informe para que se reabriese la investigación? ¿Usted no ve ningún tipo de relación? No veo ninguna relación. Y sí, sobre todo lo que no veo ninguna relación es que usted esté insinuando que el ministro de Justicia de España influye en las investigaciones en un caso de un accidente tan grave y tan importante como es este. Eso sí que me parece grave e importante, que usted, en sede parlamentaria, pueda insinuar que la investigación judicial está condicionada desde el Ministerio de Justicia, porque es absolutamente falso, señoría, y gracias a planteamientos como el que usted está haciendo en este momento, sin duda, los ciudadanos, la opinión pública, duda a veces de la independencia judicial y hace un flaquísimo daño a nuestra democracia y al funcionamiento de las instituciones. ¿Usted cree que en el accidente de Angrois hubo siempre independencia judicial? Absolutamente, estoy convencido. En el accidente de Angrois y en todos y cada uno de los millones de asuntos que cada año enjuician los tribunales en España. ¿Y cree usted que la CIAF ha sido independiente? Bueno, yo creo que la CIAF tiene una independencia funcional y, sobre todo, también es un asunto que, leyendo y oyendo, esto es lo que también a ustedes dicen a veces, que esto de intervenir de los últimos da tiempo también a ver todo lo que se ha dicho. Y hay un asunto que me parece que se está dudando permanentemente sobre la independencia de la CIAF. Y ustedes se cuestionan si es que, mire, es que, claro, pertenecen a Adif, pertenecen a Renfe. Ya ha quedado claro que el decreto que entonces estaba en vigor decía lo que decía y, por lo tanto, se hacía porque así lo mandaba la normativa vigente. Pero fíjese, yo quiero ir un paso más allá del tema de la independencia, que entiendo que se pueda debatir, y la cualificación.
No sé si son independientes o no, yo creo que sí. Usted ha dicho muchas veces que no. Pero es que esa no independencia, ¿usted cree que les hace ser menos profesionales y menos cualificados en su informe? O sea, usted está insinuando que las personas que participan en la CIAF como expertos por parte de Adif y de Renfe, por el hecho de ser Adif y de Renfe, no son profesionales. No son profesionales. Que el imputado de Adif haga parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, a mí me parece grave, ¿no? Que los imputados, los responsables ¿usted considera de eliminar las barreras de seguridad en el accidente de Angrois sean los mismos que elaboraron el propio informe, que acusaba al maquinista? Pues ¿usted cree que los profesionales de décadas, no años, décadas de ejercicio profesional, de altamente cualificados, reconocidos por todos, de Adif y de Renfe, que participan en la investigación de un accidente, son sospechosos de estar mediatizados, no son independientes por su posición profesional? Yo, como he trabajado con ellos, seguramente usted no, pero yo he trabajado con ellos y sé la altísima cualificación, el compromiso de estas personas con el sistema ferroviario, sé que no van a la comisión, a la CIAF, a intentar influir en favor de Adif y de Renfe en absoluto. Pero son objetivos y son profesionales. Aquí nadie tiene que hacer un acto de fe sobre la fiabilidad de estos técnicos. La normativa dice que no pueden participar dentro de las investigaciones personas con responsables. La normativa vigente cuando se produjo el accidente establecía una composición de la CIAF, como usted sabe, en la que había un representante de Adif y otro de Renfe. Era la normativa vigente en aquel momento. Usted nos está diciendo que ¿usted por qué no incumplió la normativa? ¿Y usted no cree que ahora se debería abrir la investigación de nuevo, sabiendo que hay nuevos imputados y que esa investigación no señala todas las responsabilidades? Como me dedico a aplicar las leyes y creo en el Estado de Derecho y no lo hago a mi medida, sino a lo que deciden las mayorías a través del Parlamento y de los gobiernos que aprueban las normas, hay una norma que dice que la investigación de la CIAF solamente la puede iniciar la CIAF. Y es que si fuésemos nosotros aquí, el Parlamento, o si fuese el Gobierno el que le dijese a la CIAF lo que tiene que hacer, es que no puedo darle opinión porque entonces estaría mediatizando y condicionando el quehacer de la CIAF. Si la CIAF considera que debe, yo creo que no, si la CIAF considera que debe abrir una investigación nueva, me parecerá muy bien. Y si considera que no, también me parecerá muy bien, porque no le toca ni al Parlamento ni al Gobierno decirle a la CIAF lo que tiene que hacer, porque entonces sí que estaríamos cuestionando su independencia, le estaríamos diciendo lo que esperamos de ella. ¿Y qué opina de las declaraciones del expresidente de la CIAF en las que decía que después de recibir el informe de la Unión Europea le propuso a la señora Pastor reabrir la investigación y fue Pastor quien dijo que eso estaba cerrado y finiquitado? Creo que hubo una corrección del propio señor Rayo, ¿no? Un segundo, señor. Pues la tenemos que creer, entonces. Señora Fernández, ha triplicado usted más el tiempo. Intentado ser especialmente generoso en esta intervención, pero triplicar es triplicar. Si podría terminar, por favor. He acabado, simplemente. Decía, no sé si ya ha constado en que el propio señor Rayo corrigió su declaración porque rectificó semánticamente. Él no recibió indicaciones porque no podía recibirla, señoría. Es que ¿usted está seguro, entonces, que nunca habló con la señora Pastor? Yo es que conozco a la señora Pastor de hace muchos años. Sé que ha ocupado muchos puestos institucionales, pero es una servidora pública y que cree en las instituciones y en el funcionamiento de la Administración y que sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Y a un órgano independiente no le puedes decir lo que tiene que hacer. Decirle a un órgano independiente y ese informe ya no lo reabres, si algo puede pasar es que haga justo lo contrario para demostrar su independencia. Si es que estas cosas no funcionan. Esa supuesta docilidad, subordinación de los órganos técnicos a los políticos no es la realidad de la administración pública, señoría. No funcionan así las cosas. Bueno, agradecerle su comparecencia, agradecerle también al presidente su generosidad y nada, decirle que bueno, que sigue usted con la teoría oficial, que le irá muy bien en su carrera privada, pero que sepa que va a cargar en su carrera privada con 80 muertos y que ha sido usted indecente y que no ha tenido ningún tipo de ética moral en los cargos públicos que ha tenido. Comentarios, por favor, no se corresponden. Presidente, pero como la diputada me ha acusado de indecencia y de cargar con 80 muertos, yo creo que no voy a polemizar con usted, pero me parece que se califica usted misma con esta intervención última. Calificar a un funcionario y a un responsable político de cargar con 80 muertos y indecente, bueno, pues describe muy bien cuál es su catadura moral. Sí. Señor presidente, el Grupo Popular, señor presidente, sí. Queríamos protestar por la escasísima catadura